estimados alumnos. Hoy día vamos a analizar otra unidad que es muy distinta a la vista anteriormente, que es cantidad de sustancia. Para ello tenemos que tener claro la diferencia entre un átomo, una molécula, entre un elemento y un compuesto, para después irnos más allá con otro concepto que es más abstracto, que sería el mol. ¿Qué es lo que es un átomo? Es la estructura más pequeña que tiene una sustancia y cómo yo lo puedo anotar solamente colocando, por ejemplo, H. Eso significa que tengo un átomo y es lo más pequeño que existe. Hay una diferencia con la molécula. La molécula es la unión de dos o más átomos. La unión de dos o más átomos. ¿Y qué significa esa unión? Esta unión, acordarse, que se va a determinar dependiendo del tipo de enlace que se va a formar. Dentro de las moléculas, como es la unión de dos o más átomos, tengo dos opciones: que sea una molécula elemento o que sea una molécula compuesto. ¿Cuál es la característica de los elementos? Que está formado por átomos iguales, también que su anotación química es a través de un símbolo, y lo otro es que la estructura más pequeña que tiene un elemento es el átomo. Analicemos dos ejemplos distintos. Ejemplos de elementos. Tenemos al Na, al sodio, y al O2. Si ustedes se fijan, yo acabo de decir que la molécula es la unión de dos más átomos que pueden ser diferentes o distintos, y aquí vemos al sodio con solamente un átomo. No confundir. Todos los metales de los grupos 1 y 2A, que son los metales alcalinos y alcalino-térreos, ellos, con el solo hecho de entregar sus electrones y formar cationes, se forman por enlace metálico, por la red metálica que ellos forman con esta entrega. Por lo tanto, todos los metales, en este caso, son monoatómicos. ¿Qué significa eso? Que siempre los voy a escribir como una estructura, una sustancia, pero ¿qué significa? Que es una molécula, porque ellos no existen con más átomos anotados aquí como su índice, que después vamos a ver. En cambio, el O2 es la unión de uno con otro O. Es una molécula, ¿por qué? Porque tengo dos átomos iguales que están unidos. Tengo dos átomos, es una molécula. Iguales, molécula, elemento. ¿Qué es lo más pequeño de estos elementos? El átomo. ¿Ya? ¿Qué otros elementos existen? Está el H2, el Cl2, el P4, el S8, que son todos distintos tipos de elementos que tienen no solamente son elementos los que son biatómicos, es decir, que están formados por dos átomos, sino también por otros, como el fósforo, que tiene 4 átomos unidos a él. El azufre es un tipo de azufre que tiene 8 átomos unidos a él. Por el solo hecho de tener átomos iguales unidos, pasa a clasificarse como molécula elemento. Pasemos ahora a los compuestos. Los compuestos son estructuras que tienen átomos diferentes. Ellos químicamente se anotan a través de fórmulas y, cuidado aquí, la estructura más pequeña de un compuesto es la molécula. Ejemplo, por ejemplo, el agua. Yo no puedo decir átomo de agua. ¿Por qué? Porque la estructura más pequeña es la molécula, por lo tanto todos los compuestos se determinan a través de su estructura más pequeña, que en este caso es la molécula. Entonces, cada vez que ustedes quieran, en este caso, nombrar al agua, químicamente tienen que decir es una molécula de agua, no existe como átomo. ¿Ya? ¿Qué otros compuestos hay? Hay muchos. La glucosa, por ejemplo, también está el amoníaco, también está el hidróxido de sodio, también está el ácido clorhídrico, el cloruro de sodio, que es la sal común. Como ustedes ven, la combinación de diferentes átomos, porque son distintos los átomos que están uniendo a esta estructura, me dan a los compuestos. Ahora las moléculas se pueden representar a través de una gráfica que indica siempre lo mismo. Siempre tienen que tener claro. ¿Qué significa? NXM. La N, que está anteponiendo a la X,
significa que es un coeficiente, es un número que puede ser entero o decimal. En este caso se llama coeficiente y me indica la cantidad de moléculas. El X es el símbolo del elemento y el M, pequeño que está ahí, se llama subíndice y me indica la cantidad de átomos de esa molécula que estamos analizando. Por ejemplo, tengo al dióxido de carbono, CO2, átomo distinto, es una molécula, porque tengo 3 átomos unidos, donde tengo carbono, oxígeno, es una molécula compuesto. ¿Qué me indica? Aquí tengo un coeficiente, si ustedes se fijan no está. En química, el 1, en todos los casos, o en la mayoría de los casos no se escribe. Entonces significa que si ustedes no tienen ningún número distinto de 1 ahí, tienen que plantear que ahí hay un 1 imaginario. Por lo tanto, ¿qué significa aquí? Que el CO2 hay una molécula de CO2. Insisto en esto, ¿por qué molécula? Porque como es un compuesto, la estructura más pequeña es la molécula. Si yo quiero ahora entrar a la fórmula, ahí tengo átomos, pero por separado, porque ellos son los que están formando el compuesto. Entonces, tendría a la vez, acuérdense que aquí hay un 1 imaginario, tendría un átomo de carbono, porque ese 1 me indica el subíndice, y tengo dos átomos de oxígeno. ¿Qué pasa acá ahora? Tengo 3 CO2. Ese 3 es el coeficiente que me indica la cantidad de moléculas. Por lo tanto, aquí tengo 3 moléculas de CO2. ¿Y cuántos átomos? Como CO2 no tiene átomos, pero sí como átomos que están uniéndose para formar este compuesto, sí, pero por separado. Entonces, ese 3 multiplica a cada uno de los subíndices que tiene aquí cada átomo que está formando este compuesto. Por lo tanto, tengo 3 por 1, que hay ahí, porque hay un átomo de carbono ahí, tendría 3 átomos de carbono, y 3 por 2, 6 átomos de oxígeno. Pero no solamente esta anotación abreviada que tienen ahí es para compuestos, sino también para elementos. ¿Por qué? Porque esta anotación general es para moléculas. Y no olvidar que dentro de las moléculas también está la clasificación de los elementos. También este número que se antepone indica la cantidad de moléculas y los subíndices indican la cantidad de átomos. Pero aquí tengo un tipo de átomo. Entonces tendría 4 moléculas de cloro y tengo 4 por 2, 8 átomos de cloro. La única diferencia está en el tipo de combinación de átomos. Uno tiene átomos distintos y este tiene átomos iguales unidos. Haciendo un resumen general, de acuerdo al análisis de algunas estructuras, podemos hacer un resumen, ¿como cuál? Aquí tenemos 3 situaciones distintas donde tienen cantidad de átomos y moléculas. No olvidar y no confundir la cantidad de moléculas con la cantidad de átomos. Las moléculas siempre se determinan con un coeficiente que se antepone dentro de una fórmula o de un símbolo y ello me indica moléculas. Y la cantidad de átomos es la cantidad que existe de cada uno de ellos y está determinado por unos pequeños números que siempre van anotados dentro de una fórmula o un símbolo que se llama subíndice. En el CO2 tengo una molécula de CO2 y en total tengo, en este caso, 3 átomos en total, distribuidos en un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Cuando ahora tengo una variación, mantengo el dióxido de carbono como compuesto, pero ahora aumenté la cantidad de moléculas a 3, que lo que tengo, 3 moléculas de CO2. Pero en total tengo 9 átomos distribuidos en 3 átomos de carbono y 6 átomos de oxígeno. Y por último,
en el 4-cloro, 4Cl2, tengo 4 moléculas de cloro, pero también tengo 8 átomos de cloro. ¿Por qué se hace hincapié en esto? Porque siempre se confunde el término molécula con átomos. Por lo tanto, siempre tienen que tener claro que la cantidad, y no olvidar nunca que la cantidad de moléculas me lo determina un número que va anotado y antepuesto a una fórmula o antepuesto a un símbolo de un elemento o de un compuesto. No confundir con los átomos. Los átomos son las estructuras que, dependiendo del tipo de enlace que se forma, me van a formar compuestos o me van a formar elementos. Por lo tanto, para yo determinar átomos, me meto a la molécula y analizo por separado cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque son las estructuras más pequeñas de una sustancia. Por lo tanto, nunca un coeficiente, un número que se antepone me indica átomos, sino que ellos me indican moléculas.